que tuve un inconveniente con el mío. Bueno, perfecto. Buenas noches para todos. Viviana, Eliezer, Joana, María. ¿Quién más está por acá? Mónica, Tatiana, Ana María, Jessica, Juan Pablo. Muy buenas noches para todos. Hoy, en este encuentro, recuerden que habíamos hecho un cambio en el anterior para poder explicar un poco lo que tenía que ver con la actividad de la unidad, de la actividad del mapa conceptual. Ya veo que algunos lo han enviado y han mejorado teniendo en cuenta la sugerencia y la explicación que se dio de la temática que estuvimos trabajando en la videoconferencia anterior. Ya estamos en la recta final del curso. Finalizamos dentro de, podemos decir que nos quedan 2 semanas, incluyendo lo que resta de esta. Y para eso tenemos una última actividad que está relacionada con el elemento de competencia número 4. En el elemento de competencia número 4, lo que se busca con la actividad número 5, que está habilitada hasta el 17 de diciembre, es que ustedes presenten un documento escrito en el cual dejen ver la propuesta de investigación. El porcentaje de esa actividad es el 40%. Pueden ver que tiene un porcentaje alto porque lo que se hace allí es recoger lo que ustedes han venido trabajando en los diferentes elementos de competencia, desde la 1 hasta la 3. En ese sentido, se les subió un formato donde ustedes van a presentar su propuesta de investigación, que será ese primer acercamiento al trabajo que ustedes van a seguir desarrollando en los diferentes cursos durante el desarrollo de toda la maestría. Ana Milena dice que no escucha. No sé si alguien más está presentando el mismo inconveniente. O Ana, por favor, con que uno solo me escuche, quiere decir que la dificultad no es mía. Tienen que mirar, bueno, de pronto le está sucediendo lo mismo que yo tenía al inicio. Tienen que decirle, ok, tienen que, Vivi, no sé si tiene forma tienen que al inicio probar configurar el audio en el icono. Vamos a escribirles. Porque si no nos escuchan, ¿cómo les explicamos? Si de pronto no tienen el audio activo. Entonces, es configurarle, darle permiso a la aplicación para que pueda utilizar los recursos del computador. Bueno,
Entonces, hoy, como les decía, tenemos dos actividades. Una es darles un recorrido por lo que hay que entregar en esta la última elemento de competencia, que es la actividad número 5, ¿sí? Básicamente, allí lo que buscamos es que ustedes elaboren, como ya les había dicho, un reporte con la formulación de su propuesta de investigación. Entonces, esa propuesta hemos conversado con la coordinadora Yuli y se han modificado algunos elementos de la que aparecía allí originalmente, ¿sí? Vamos a desarrollar o a llegar solo a todo lo que tiene que ver con la parte metodológica, ¿sí? Hay un documento que se llama Estructura del Proyecto, que es con el que ustedes van a trabajar. Si analizamos, ya hay varios puntos que ustedes ya tienen desarrollado. Voy a abrir el documento. Ese documento lo encuentran sí, Mayra, no hay problema. Hay otra, yo utilizo Mindomo, por ejemplo, Mindomo, que es una aplicación en línea que te permite hacer mapas conceptuales y mapas mentales, y es muy fácil de hacer. Si ya tú lo tienes en borrador, es simplemente ir agregando las palabras y automáticamente une los nodos. Entonces puedes utilizar otra herramienta, no hay ningún problema. Otra herramienta que te permita hacer mapas conceptuales, ¿sí? Para los que han tenido dificultad para instalar CIMATool. Entonces no hay ningún inconveniente. O en última, si tienes mucha dificultad, lo haces a mano, con colores, bien bonito, y le tomas una foto, lo escaneas. Ya lo del medio o el software o la aplicación que utilicen es lo menos importante. La idea es que tenga claridad del el mapa conceptual, tenga esos criterios que hablamos en la videoconferencia anterior. Perfecto, Mayra, no hay problema. Entonces les decía que van a encontrar un documento que se llama estructura del proyecto, allí en la unidad número 5, ¿sí? Van a poder descargarlo. Este sería el link directo que ustedes pueden allí entrar. ¿Sí, Tatiana? Dime, Tatiana. Sí, claro. Sí, para los que han tenido dificultad y de pronto no han podido instalar o ver en línea alguna aplicación para hacer mapas conceptuales, pues ese recurso de hacerlo a mano, el mapa como tal y luego escanearlo, tomarle bien una fotografía o escanearlo con una aplicación del celular, pues es viable. Ya como les digo, lo importante es el contenido
que se tenga, ¿sí? También les recomiendo, es muy fácil de usar, como les decía, una herramienta que se llama Mindomo. Es en línea, no tienen que instalar, ¿sí? Eh, no lo tienen que instalar, sino que lo usan en línea, como se registran, como cuando se registran en Facebook o cualquier otra de estas redes sociales, y allí ustedes pueden hacer su mapa. Entonces, creo que intenten primero con Mindomo y ya después el último recurso sea Tool. Digo, ¿cómo es? A mano. También tienen esta otra aplicación. A ver, voy a copiarle por acá la dirección. Esta también les permite hacer mapas en línea. No tienen que instalar aplicación. Muy bien. Entonces vamos a mirar el formato. Me confirman si están observando ahora mismo un archivo de Word. Es el archivo que pueden descargar de allí de la unidad número 5. Entonces están observando ahora. Perfecto. Entonces vamos a ir mirando y donde tengan duda, pues pueden hacer la pregunta. Entonces la plantilla que les ha subido la profe Julie modificada, porque de pronto los que alcanzaron a ver todo el curso al inicio y descargaron esta plantilla se daban cuenta que se pedían más elementos o partes en el proyecto. Perfecto. Entonces, acá está claro. Van a colocar el nombre de los que están trabajando individual, los que están trabajando en grupo. Colocan acá los nombres de cada integrante del grupo como tal. Estos son los datos del... Entonces, esta es simplemente la portada. Y en la tabla de contenidos donde ustedes van a tener lo que se debe desarrollar.
Muy bien, entonces una introducción del documento. Ah, Empezamos con el este capítulo, ya ustedes lo tienen, en el planteamiento del problema, ¿sí? Que fue por donde iniciaron haciendo la identificación de la idea y después empezaron a ir centrando esa idea con la búsqueda de investigación en fuente primaria en otras investigaciones que se habían desarrollado. Entonces acá vamos a dejar ver ese planteamiento del problema, dejando ver precisamente las causas que se relacionan con el tema, las causas que nos determinan el problema que ustedes están indagando, ¿sí? La justificación, hacemos una primera versión de la justificación. Ya varios tienen estos puntos. Entonces, dependiendo si vamos, su tipo de investigación, dependiendo del diseño que cojan, entonces definimos una hipótesis, planteamos la hipótesis. En el elemento de competencia 2 se estuvo mirando el tema de los objetivos, ¿sí? Entonces ya teniendo definido el problema, miramos nuestro objetivo general y los objetivos específicos. Posterior a eso, hacemos una revisión del marco de referencia. Ya ustedes tienen adelantado el tema del estado del arte, la revisión. Algunos en el elemento de competencia número 3 entregaron solo las fichas de revisión. Otros hicieron ya de una vez el trabajo de los dos puntos que se pedían, que era las fichas más el escrito del estado del arte. Eso es lo que va acá, ¿sí? Una aproximación al marco teórico, bueno, un marco conceptual, definiendo allí sus categorías que van a tener, que están relacionadas con su temática, y el marco teórico no es terminado, es una aproximación eh, donde ustedes dejen ver los elementos principales de las categorías o variables que se van a trabajar allí en su investigación, ¿sí? Es una aproximación. Recuerden que apenas es una propuesta, no quiere decir que tengan desarrollado todo su marco teórico. Y el último punto es el que ustedes conceptualmente trabajaron en su mapa conceptual, en el elemento de competencia número 4, y es dejar ver cuál es el diseño metodológico de la propuesta que están planteando. Entonces miramos el enfoque de investigación, el tipo de investigación que van a tener allí, y ya empezamos a definir la población, si van a trabajar su población, si van a trabajar con muestra, qué técnicas de recolección de información. Recuerden el cuadro que mirábamos en la videoconferencia anterior, que dependiendo al tipo de investigación que vayan a trabajar, el enfoque, el tipo, podemos utilizar unas técnicas de recolección de información, y dependiendo de esa técnica vamos a usar unas para su respectivo análisis. Entonces, como ya ustedes hicieron una apropiación conceptual eh, para poder desarrollar su mapa conceptual, valga la redundancia, vamos a definir entonces a partir de su idea, del planteamiento del problema que ustedes tienen, de la intencionalidad, del objetivo, de su
propuesta, vamos a definir ese primer acercamiento al diseño metodológico. Y por supuesto que van a haber unas referencias en la cual ustedes van a dejar ver todas las fuentes primarias y secundarias que están utilizando en el desarrollo de la propuesta. Y si es necesario, van a colocar unos anexos, lo que consideren necesario. Entonces, la escritura del documento, la escritura de este documento va a estar con normas APA, ¿sí? Va a estar con normas APA y se hacen unas recomendaciones en el documento a partir de la rúbrica de evaluación, ¿sí? Donde, por ejemplo, se le dice que el título de la investigación debe ser coherente con el problema y los objetivos. Referente al planteamiento del problema, dice que el problema se relaciona cabalmente con dos o más conceptos o variables, que ya lo habíamos visto, ¿cierto? Y dice que también la formulación de la pregunta es sobre una realidad o fenómeno. Por eso lo que dijimos, que partir de la idea, esa idea llevarla a un tema centrado, que era lo que veíamos en la segunda bioconferencia, si mal no recuerdo. En cuanto a los objetivos, dice que los objetivos son coherentes con la formulación del problema de investigación. Recuerden que mirábamos allí como una técnica que se da, que a partir del título sacamos la formulación del problema y de la formulación sacamos el objetivo general, porque ellos deben de llevar una coherencia. La justificación dice que refleja o debe dejar ver la importancia de realizar este estudio. Entonces, por ejemplo, ¿a quién va a beneficiar el estudio? ¿Cuál es el aporte que hace este estudio? Hace un aporte conceptual o técnico, que a quién va a beneficiar este estudio, ¿sí? También en la rúbrica, y le va asignando porcentaje, habla de los antecedentes. Cuando empezamos a revisar esos antecedentes o estado del arte, dice que debe dejar ver un conocimiento que se relacione con el objeto de estudio de la investigación. Entonces, no es simplemente colocar allí antecedentes o investigaciones que se han desarrollado anteriormente por colocar, sino que esas investigaciones que se colocan allí en realidad estén relacionadas con el objeto de estudio, y que se puede identificar qué es lo que esos antecedentes se le aportan a la investigación de ustedes. Cuando llegamos al marco teórico, la rúbrica nos dice que debe dejar ver una perspectiva teórica de la investigación como tal, ¿sí? Entonces, allí la rúbrica da unos porcentajes, también diciendo que se desarrollen los demás ítems que tiene la propuesta de investigación. En este caso, los demás ítems viene siendo la metodología. Hasta ahí se les va a estar pidiendo para esta propuesta que ustedes van a presentar, donde cada uno de los ítems tiene un porcentaje determinado, lo cual dará la nota, y esa nota tiene un valor del 40% en su curso. Toda esta información la encuentran en la actividad número 5 del elemento de competencia número 4, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta, sugerencia relacionada con este último elemento de competencia y lo que se debe entregar.
Tatiana, máximo de hoja no. Recuerde lo que siempre he dicho. Más que pedir cantidad de hojas, es que cada uno de los ítems o de las unidades que allí ustedes respondan, dejen claridad como lo está pidiendo la rúbrica de evaluación. Entonces no hay un máximo de hoja. Mira que el documento solamente en el formato tiene 11. Entonces podríamos decir eh, que la propuesta no creo que esté pasando de quince hojas, de 12 hojas, 10 hojas o las mismas 11, porque miren que hemos dejado los espacios en blanco para que cada título quede en una hoja. Entonces, supongan que ustedes máximo vayan a tener 20. No creo que tengan más de allí porque estamos hablando apenas de una propuesta. Nosotros podemos definir una propuesta en un documento de 12 páginas, de 10 páginas. Recuerden que un artículo nosotros lo podemos agregar, escribir o entregar en 5 páginas como tal. Entonces, todo depende de la escritura y del tema que ustedes estén desarrollando. Entonces, como acá hay un formato, ya el formato en sí nos está pidiendo 11 páginas. Si utilizáramos una página para cada uno de los ítems que debemos desarrollar, ¿sí? Vivi, ¿cómo así? Ah, ya, de cómo, a ver, podemos hacer un ejemplo del planteamiento de hipótesis de algún problema, profe, de lo que usted utilizó. Ah, o sea, cómo escribir la hipótesis. Es lo que me estás diciendo, ¿sí? Ok, lo que pasa es, pues recuerden cuando les hablaba allí del tema de la hipótesis, teníamos que tener presente el tipo de investigación, ¿sí? Entonces, sí, entonces vamos a ver si busco por acá de las diapositivas anteriores. Bueno, entonces, ¿de dónde vamos a sacar nosotros esa hipótesis? De lo primero que debemos de tener presente, ¿sí? Eh, es qué significa eso de la hipótesis, ¿sí? Entonces, por lo general, esas hipótesis van a responder sobre todo de una forma amplia y general a los interrogantes que se plantean en la formulación del problema, o sea, en la pregunta que ustedes tienen, ¿sí? Que es lo que es el objeto de estudio. En este sentido, la hipótesis de investigación se plantea eh, de diferente manera. Entonces, nosotros podemos hablar de una hipótesis, de diferentes tipos de hipótesis, ¿sí? Eh, de tal manera que no es más que una declaración que ustedes como investigadores van a hacer de ese objeto de estudio.
Entonces lo que van es hacer una especulación sobre los resultados de esa investigación o experimento, ¿sí? Ustedes lo que hacen es una especulación de decir qué es lo que va a salir con, qué es lo que va a, ¿cómo es? A salir o que ustedes creen que van a ser los resultados de esa investigación o experimento. En ese sentido, es un enunciado declarativo que ustedes van a hacer. Generalmente, eso es un razonamiento deductivo que ustedes lo hacen, no es simplemente decir que eso es lo que va a suceder porque se les ocurrió, sino que tiene que ser un razonamiento inductivo donde las observaciones conducen a la formulación de esa teoría. Entonces, en ese sentido, a partir de diferentes métodos que se utilicen, se va a llegar a comprobar o a lo que se le conoce como verificar o rechazar la hipótesis. O sea, a partir de los métodos esos deductivos, es que nosotros decimos la hipótesis se rechaza o la hipótesis es falseable o la hipótesis se acepta o es verificable, ¿sí? No es más que decir a partir de esa pregunta qué es lo que se cree que va a suceder en el proceso de la investigación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a buscar, vamos a mirar un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros tenemos, ¿están escuchando? Wilson, no, todo trabajo no requiere la hipótesis dependiendo a, como ya les decía, bueno, estoy viendo acá el chat. Viviana, sí, de trabajo nula y muy bien, y alterna. Todo trabajo requiere plantear una hipótesis o es opcional, depende, Wilson, el tipo de estudios que esté realizando. En ese caso, Juan Pablo, sí, es de carácter afirmativo a partir de la pregunta. Buenas noches. No estamos escuchando. No sé, no tiene allí nombre. No estamos proyectando nada. ¿No me están escuchando, Tatiana? Ah, sí, sí. Ok, que estoy leyendo el chat desde arriba, no había visto. Uy, fue que me subí mucho. Esto se me está subiendo. Perdón. No se escucha, no se ve, no se ve. Porque se me sube.
Por acá, Tatiana, escucha Tatiana, sí, ya, bueno, ahora sí ya estoy aquí al final del chat y que se me devolvió. Bueno, entonces, ahí Tatiana dice que está escuchando, me imagino que todos. Entonces, vamos a mirar, si nosotros planteamos, por ejemplo, una pregunta sobre cuál es la principal causa del bajo rendimiento en el lenguaje y comunicación de los alumnos de un instituto X, ¿cómo podría ser esa hipótesis? Recuerden lo que dijimos, la hipótesis es lo que es, lo vamos a plantear. ¿Cuál sería esa hipótesis? Si nosotros decimos, ¿cuál es la principal causa del bajo rendimiento en lenguaje y comunicación de los alumnos del Instituto X? A propósito de los resultados PISA, que hoy está todo, la mayoría de gente hablando de eso, los resultados de Colombia en la prueba internacional PISA. ¿Cómo podría ser la hipótesis? Entonces, ya nos daban acá algunas pistas, ¿cierto? De cómo se podría redactar. Entonces ya no colocamos el interrogante, sino que nosotros podemos decir, nos están preguntando cuál es la principal causa. Entonces nosotros diríamos, la principal causa del bajo rendimiento en lenguaje y comunicación, por ejemplo, la baja cantidad de horas semanales dedicadas a la lectura. La principal causa del bajo rendimiento en el lenguaje y la comunicación es la baja cantidad de horas semanales dedicadas a la lectura. ¿Sí? ¿Se escuchó bien? Entonces, vamos a suponer que ustedes están haciendo este trabajo. Entonces, allí es donde vienen esas acciones que decíamos, donde ustedes van a aplicar su método para definir si la hipótesis se acepta, se rechaza, ¿sí? O sea, si en verdad, entonces ustedes comprobarían si en verdad el bajo rendimiento que hay es por el poco de horas que se dedican a la lectura. Entonces tendríamos que hacer el proceso para mirar qué pasa con la hipótesis, ¿sí? Si estamos haciendo, por ejemplo, una relacionada con el tema de la, por ejemplo, de una campaña. Entonces, si en la pregunta yo hago y digo de un método de lo que ustedes están haciendo, entonces yo puedo decir cuál, si yo me pregunto cuál será el impacto de la estrategia X de la que ustedes están proponiendo en la tal cosa. Entonces, la redacción tiene que estar relacionada con esas variables que yo tengo allí en la pregunta. Entonces yo puedo decir la nueva estrategia X, ¿cierto? Incrementaría o incrementará significativamente tal cosa Y, lo que queremos solucionar, ¿sí? Entonces, es una relación que hay allí de las variables que salen a partir de esa pregunta que nosotros tenemos. Vivi, ya ahí le estás colocando un parámetro, un rango de las horas, viene siendo lo mismo. Le estás colocando ya un rango en el cual tú dirías cuándo se afecta, ya ahí le estás colocando otro criterio que es aceptable también. Ya tú estás colocando un rango de cuándo se considera que eso sí afecta ¿cómo es? Si afecta ese número de horas o no afecta ese número de horas en el promedio. Entonces ya no es que si lee o no lee, sino
de la cantidad de horas. Ya tú la estás definiendo, entonces sí se puede. Entonces, allí ya lo que tienen que empezar a indagar es precisamente lo que nos decía Viviana Tatiana sobre los diferentes tipos de hipótesis. Entonces ya depende de la hipótesis que vayamos a plantear. Entonces nosotros podemos tener hipótesis nulas, que no son más que esas proposiciones que niegan la relación entre las variables. Entonces, ojo lo que dice, la nula es negar, proposición que niega la relación entre ellas. En este caso, ¿cómo sería la nula? Vivi, sí, te tocaría definir y decir por qué esos rangos, validar por qué esos rangos serían. En esa que acabamos de hacer, Vivi o cualquiera de los compañeros, eh, cómo sería la hipótesis nula? Si estamos diciendo que la hipótesis nula es esa proposición que niega la relación entre las variables. Correcto, no habría la relación. ¿Pero usted cómo sería? O sea, que no importa si ellos lean o no lean, eso no va a afectar el rendimiento, ¿cierto? Es lo que se está diciendo. Las hipótesis, las otras que nos escribían una de las compañeras arriba, está relacionada con las hipótesis alternativas. Esas hipótesis eh, son posibilidades diferentes o alternas a las hipótesis estadísticas y las hipótesis nulas. O sea, son alternativas o alternas. Entonces, ¿cuál sería la alterna a la nula? Entonces, podríamos decir que es lo contrario, ¿cierto? Y las que se conocen como hipótesis estadísticas, lo que hacen es representar esa transformación de las hipótesis eh, nulas y alternativas, ¿sí? Entonces, para responderle una de las preguntas que estaban arriba, entonces la vamos a utilizar cuando estamos utilizando nuestro tipo de investigación, nuestro enfoque es cuantitativo. Estamos trabajando acá con variables, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque toda hipótesis debe referirse, ya lo habíamos dicho, a una situación real y allí vamos a tener una relación entre los términos que conocemos como variables, variables dependientes, variables independientes, que tuvieron que verlo allí, lo tratamos en la bioconferencia anterior, cuando empezamos a ver los diseños cuantitativos, ¿sí? Entonces, estas variables o términos deben ser comprensibles, precisos y lo más concreto posible que se pueda dar. Entonces, lo que se busca con la hipótesis es determinar esa relación que hay entre las variables, ¿sí? Esa relación que debe ser clara, que por eso lo planteamos si va a ser nula, ahí es donde viene el tipo de hipótesis, ¿sí? Y como estamos en, recuerden que una de las características de estos diseños es que sean medibles, ¿cierto? Observables y medibles a través del proceso de experimentación que está allí. Entonces, eh, si ustedes van a utilizar
eh, un método, un diseño relacionado con lo cualitativo, pues no definimos hipótesis, sino que se empiezan a trabajar con el tema de categorías. De pronto, ustedes cuando hicieron su trabajo de especialización, cuando empezaban a leer los que vienen del área de la psicología y esto, que son psicólogos, veían algunas representaciones, como lo vimos la vez pasada. Por ejemplo, ustedes veían HO y es lo que conocemos como hipótesis nula, ¿sí? Sí, así es, Tatiana. Entonces, dependiendo los autores que ustedes estén trabajando, vamos a tener, no, las investigaciones de las hipótesis pueden ser la que estaba diciendo Tatiana, las de trabajo, son las que algunos autores le llaman hipótesis de investigación, ¿sí? Hipótesis de investigación o de trabajo, que son las más utilizadas, y las hipótesis nulas. Y están las alternativas y la estadística. Entonces, las que más se definen, lo que son esas hipótesis de investigación o de trabajo. Y algunos definen la nula, que es lo que conocemos como H0. Entonces, si ya ustedes definen su diseño, van a saber si utilizan o tienen que escribir o definir su hipótesis, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda de otro de los ítems o apartados de lo que tienen que escribir? Recuerden que ustedes tienen en su biblioteca varios libros de investigación. Es importante buscarlos. Uno de los más utilizados en todos los niveles es el libro de Sampieri por su facilidad de lectura y ejemplos que trae sobre metodología de investigación y las diferentes versiones. Y ese sé que debe estar allí en sus libros digitales en la biblioteca. Ah, sí, de pronto lo que dice Eliezer allí, el orden, sí, por lo general. Espera, por acá Wilson tiene otra pregunta. ¿Cómo así, Wilson, el título de? Ah, ya, perdón, sí. Ah, el libro ya te paso, eh, se llama Metodología de la Investigación, ¿sí? De Hernando Sampieri, que ustedes lo encuentran también en línea, por allí, pero legal, está en su biblioteca. En su biblioteca, ustedes pueden encontrar el libro allí.
lo buscan como Hernández, Sampieri y Roberto, metodología de la investigación. Algunas versiones anteriores están en línea, pero en la biblioteca deben encontrar la última. Entonces, por ejemplo, aquí les comparto un link que acabo de encontrar ahora mismo acá, pero la última versión la pueden buscar en la biblioteca. Allí muy bien. Eliezer, sí, el orden por lo general es como tú lo estás diciendo. Eh, en el documento quedó así. Ustedes pueden cambiarlo, no importa. Pueden cambiar el orden, ¿sí? Del marco referencial. Siempre en el marco referencial, por lo general, es más, a veces no se acostumbra a tener marco conceptual, siempre es marco referencial, antecedente o estado del arte, ya les había explicado la diferencia entre eso, marco teórico, y después del marco teórico va el marco conceptual, ¿sí? Entonces, pues así quedó allí en el orden, pero igual, si quieren, lo pueden invertir, ¿sí? Pueden invertir ¿cómo es el orden? ¿Sí? Bueno, básicamente, no sé si logro allí ya ir respondiendo tu inquietud y luego dices, marco referencia, el orden planteado por el marco teórico de último es uno de los puntos. ¿Y cómo se elabora? ¿Cómo se elabora cuál? ¿Todo el marco referencial o el marco teórico? El marco, el marco referencial está es el desarrollo de los tres que están allí planteados, ¿sí? En antecedente ya habíamos dicho que es el trabajo que hicieron relacionado con la diligenciamiento de las fichas y luego ustedes escribieron eso para una de las actividades que se entregaron. El marco teórico, lo que hacemos. Ah, bueno, perfecto, Eliezer. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Entonces, el próximo encuentro que tenemos, ahí sí vamos a hacer la socialización. La van a hacer ustedes, que es el próximo 10, si no estoy mal. Sí, creo que es el otro martes, ¿cierto? El 10, martes 10. Martes 10 de diciembre. Vamos a verificar acá en la plataforma. La profe Julie nos mandó a todos ya el cronograma. Clase Zoom. Sí, el 10 de diciembre, o sea, dentro de 8 días, tenemos el próximo encuentro. ¿Qué vamos a hacer allí? Vamos a hacer una socialización de la propuesta. La propuesta, ustedes la tienen plazo para entregarla, ¿cierto? Hasta el 17 de diciembre. Hasta el 17 de diciembre. Pero
vamos a hacer una presentación de ella. Como ya la última videoconferencia es el 10, la idea es escucharlos a ustedes dentro de 8 días presentando su propuesta. O sea, no significa que tienen que tener ya culminado, terminado su documento, sino que ustedes van a socializar lo que ya llevan. ¿Por qué? Porque ya entregaron hasta las diapositivas del estado del arte, ya tienen una descripción del problema, ¿cierto? Un planteamiento del problema, ya hicieron objetivos y lo que les queda faltando es la parte metodológica, que la pueden mencionar y algunos que están reajustando su documento como tal o ampliando algunos elementos. Entonces la propuesta es que dentro de 8 días, escuchar a cada grupo y a los que estén individual en la sustentación de su propuesta. Eh, para eso tenemos que verificar que tengamos audio, que cada uno tenga su presentación para evitar que de pronto no sepan compartirla, pues la mandan a mi correo. Ese mismo día yo la descargo y yo puedo ir compartiendo e ir adelantando. Eh, Debe ser corta, máximo por mucho 10 minutos. La idea es que sea corta esa presentación para mirar la capacidad de síntesis que ustedes tienen allí. Sí, Eliezer, en cada actividad, cuando ustedes vayan viendo sus valoraciones, así como se hizo en la anteriores, van a encontrar el feedback. Por eso ustedes entregan la propuesta y para poder tener allí su valoración final, allí van a encontrar, además de su calificación o evaluación cuantitativa, van a tener la valoración cualitativa a partir de la aplicación de la rúbrica. Entonces, el espacio donde lo encuentran es en el mismo lugar donde suben la actividad. Allí lo van a poder observar. Y la socialización, Mónica, se hace, puede ser en Prezi, porque como por aquí podemos compartir la pantalla, entonces lo que se hace es que se comparte la pantalla. Entonces, si desea, puede ser en Prezi o en PowerPoint o en un mapa conceptual o en un diagrama o en un mapa mental o en lo que ustedes deseen. La idea es que sea una ayuda para que ustedes presenten su tema. Para ese día, entonces deben de tener activo o activado su micrófono. Y por favor, como tienen un grupo, un chat en WhatsApp, miren que siempre se están conectando 10, se están conectando 12. Para ese día es obligación que lleguen todos a la presentación porque hace parte de ese 40% que ustedes van a enviar, van a subir. Allí lo que queremos mirar es esa apropiación que tienen del tema, del problema que ustedes o del objeto de estudio que van a trabajar durante toda la maestría. Entonces le pido ese favor que le avisen a sus compañeros que se programen para dentro de 8 días, por eso estamos dejando a las 8:30, ¿sí? Sí, Juan Pablo, de la actividad 3 y 4, sí, señor, allí la van a tener. Jessica, sí, básicamente son las mismas, por eso les decía que lo único que no tienen allí es ¿cómo es? La metodología. Entonces, eso. Así, por eso les decía que ya tienen el trabajo. Entonces, Juan Pablo, sí, ya revisamos la actividad 3 y el mapa y ya van a poder tener eso para antes ¿cómo es? De que finalice la semana. Ya nos colocaremos al día con todas la revisión. De todas formas, el mapa, miren que tienen tiempo todavía de entregar,
porque fue ampliada la fecha. Entonces, por eso se ha corrido la retroalimentación o revisión de esa actividad. ¿Algún comentario, aporte, sugerencia? Todavía podemos corregir algo, nos faltan 15 días, bueno, nos faltan 14 días, que cierre el 17. Además del material, repito que ustedes se encuentran en el curso, en la plataforma. Ustedes tienen una biblioteca virtual en la cual pueden hacer búsqueda de información relacionada con el tema que se está desarrollando, ¿sí? En el elemento de competencia número 4, ustedes vuelven a tener una revisión allí de temática que están relacionadas nuevamente con el problema, con la parte de marco lógico, marco conceptual y marco teórico. Entonces, esa información o ese material está aquí en el elemento de competencia número 4. Entonces, es importante que hagan la revisión y la apropiación, porque volvemos a recordar allí cómo se define el problema, el tema de marco lógico que se utiliza para mirar lo que estábamos hablando de la identificación de las causas y los efectos en el tema que se está abordando, cómo se desarrolla ese marco conceptual y ese marco teórico, la viabilidad de la investigación que está relacionada con elementos que van en la justificación y la formulación de los reportes de investigación como tal, pero no se les va a pedir o no se les está pidiendo todo lo que dice, lo que tenía antes el formato, ¿sí? O el protocolo de entrega, que estaba relacionado precisamente con esta última parte. Mónica, no, básicamente la retroalimentación que se hace del último documento final, más que hacer ajuste para eh, el curso, son sugerencias que ya les quedan a ustedes y que luego retomarán con el siguiente docente que ustedes tengan en toda la ruta de investigación, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque si analiza lo que venimos conversando, ya ustedes han venido entregando actividades que lo que hacen es compilar ahora en una propuesta final. Entonces, la revisión y las sugerencias que se les den en esa última entrega que ustedes tienen hasta el 17 están relacionados más con ajustes para el trabajo futuro que ustedes van a realizar. Lo que sí se puede hacer es que el 10 ustedes socializan y tendríamos 7 días más para que terminen el documento. O sea que no es necesario, no suban el documento antes del 10 porque como hay plazo hasta el 17, pues los escuchamos y entre todos los que estamos acá presentes, como hay varios de ustedes que ya tienen experiencia en este campo, pues pueden ayudar también a dar sugerencias. Entonces, podríamos decir que esos ajustes principales a lo que te refieres, tendríamos 7 días para hacerlos después del 10, que es el día de la presentación oral, y ya los finales, pues ya quedan es como recomendaciones para que ustedes ajusten para otros cursos que vayan a trabajar, ¿sí? No sé si queda claro, Mónica.
bueno, no sé. Así es. En eso consiste, Mónica, que por eso se le llama una propuesta. No estamos diciendo que ya tenemos identificado el problema, no estamos diciendo que ya ese es el trabajo de grado, porque precisamente estamos aprendiendo a hacer búsqueda de información, hacer levantamiento de estado del arte con las fichas que se les entregaron, aprendiendo a construir esos marcos teóricos, y eso nos va a permitir eh, reflexionar sobre esos objetos de estudio que nosotros nos estamos planteando. Y precisamente podemos identificar que hay que ajustar esa idea que creíamos que ya la teníamos centrada, que toca seguir ajustando. Si eso se logra hacer, quiere decir que se ha cumplido el objetivo, Mónica. No estamos perdiendo el tiempo, sino que ya tú sabes, lograste desarrollar esa competencia que te va a permitir entonces identificar esa temática que sí vas a poder trabajar más adelante como opción de grado. ¿Sí? Cuando retomen con otros docentes, sé que van a seguir haciendo ajustes. Por eso esto es solo una primera parte y por eso con la profe Julie, la coordinadora, decidimos no pedir todo eso que estaba antes, sino una primera aproximación a su objeto de estudio. ¿Sí? Muy bien. Entonces, queda claro el procedimiento y cómo vamos a finalizar nuestro curso, que todos están invitados para el 10, para que por favor le digan a sus compañeros que van a intervenir, los que están en grupos de dos, pueden mirar eh, cómo, cómo van a participar. eh, sí, muy bien. Entonces, si no tienen más dudas, inquietudes, sugerencias, aportes, es decirle que hagan la revisión de todos los contenidos que están en este caso, en el elemento de competencia número 4, donde les da allí orientación de cómo ir resolviendo cada uno de estos ítems que tienen que diligenciar. Tatiana, ustedes,
Mónica, un feliz descanso igualmente para todos. Y entonces nos vemos el martes. Igual cualquier duda que tengan, ya saben por dónde localizarme. Que descansen y entonces será un placer escucharlos el martes. De nada, Mónica, a ti por la participación. Muchas gracias a ti, Tatiana. Gracias a todos por estar acá presente. Buenas noches, Eliezer. Buenas noches, Jacqueline. Feliz noche, Ana Milena. Bueno, muy buena noche a todos.